Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y ver el programa divino correspondiente a este tiempo final y así recibir las bendiciones que Dios tiene para todos nosotros en la América Latina y el Caribe en este tiempo final. Para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 1, verso 1 al 14. San Juan capítulo 1, verso 1, vamos a ver hasta el 18 podemos leer, donde nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, o sea, Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, o sea, el pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado o del calzado.
Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Tremendo precursor de la primera venida de Cristo. Tremendo precursor de la venida del ángel del pacto, velado y revelado en carne humana. Nuestro tema para esta ocasión es el Dios Todopoderoso, velado y revelado en su ángel. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para comprender nuestro tema de esta ocasión, el Dios Todopoderoso, velado y revelado en su ángel, necesitamos comprender lo que fue la primera venida de Cristo. Leímos el pasaje de San Juan, capítulo 1, versos 1 al 34. Vamos a ver, capítulo 1, verso 1 al 34, en donde nos muestra lo que fue la primera venida de Cristo. Dice que fue el Verbo que se hizo carne, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era el mismo Dios Todopoderoso, el cual creó los cielos y la tierra, el cual estuvo en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, llamado el Verbo de Dios, un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Estando Dios en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, el cual salió ¿de dónde? De Dios. Ese es el logo que salió de Dios. Ese es el verbo que salió de Dios. Y ahora encontramos que estando en ese cuerpo de la sexta dimensión, en ese cuerpo en la forma de un hombre, como el cuerpo nuestro, pero de otra dimensión. Estando en ese cuerpo, y desde ese cuerpo Dios, dentro de ese cuerpo, creó todo el universo. Toda la creación la llevó a cabo desde ese cuerpo, porque en ese cuerpo estaba contenido todo lo que Dios iba a crear por creación divina. Desde ese cuerpo Dios habló la palabra creadora y las cosas vinieron a existencia. Por eso por Él fueron creadas, hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el Génesis capítulo 1, verso 1. Y ahora podemos ver cómo fue que vino a existencia toda la creación. El origen de la creación es Jesucristo. Es el ángel del pacto, Jesucristo en su cuerpo teofánico, el cual luego se creó un cuerpo de carne en el vientre de María, el cual nació en Belén de Judea y en el cual habitó el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Jesucristo, en su cuerpo teofánico ahora se vistió de carne también y estuvo en medio de los seres humanos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ahora podemos ver que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo más que se parece a Dios? Pues el ser humano. ¿Y qué es lo más que se parece al ser humano? Pues Dios, al hacerse hombre, al hacerse carne y habitar en medio de los seres humanos, en aquel velo de carne llamado Jesús, por medio del cual ha reconciliado a todos los hijos e hijas de Dios.
Y cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe a su Espíritu Santo, queda reconciliado con Dios. Y comienza así el programa de la redención para la restauración de los hijos e hijas de Dios a la vida eterna con un cuerpo teofánico eterno, el cual reciben cuando reciben el Espíritu de Cristo, y luego recibirán el cuerpo eterno en el día postrero, en la resurrección de los muertos en Cristo, en cuerpos eternos y transformación de nosotros los que vivimos. Ahora en su primera venida podemos ver que vino el mismo Dios, que es llamado el Verbo, que era con Dios y era Dios, porque es el mismo Dios con su cuerpo teofánico. Cuando Dios está con su cuerpo teofánico, es llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, el cual le apareció al profeta Moisés en aquella llama de fuego y le habló y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora, en Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante, tenemos la promesa de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, al pueblo hebreo, donde dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando vino el precursor de la primera venida de Cristo, preparándole el camino, ese mensajero fue ¿quién? Juan el Bautista. Y después de él vino el Mesías, vino el hombre ungido con el Verbo, con la palabra, vino la palabra encarnada en un hombre, vino el ángel del pacto vestido de carne humana. En aquel velo de carne llamado Jesús de Nazaret estaba nada menos que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob manifestado en carne humana. Era el Verbo hecho carne, era el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, vestido de un cuerpo humano, para llevar a cabo su obra de redención con ese cuerpo. Él se apropió, se proveyó un cuerpo para sí mismo, para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, porque ningún ser humano podía llevar a cabo esa obra. Todos habían pecado, por lo tanto todos estaban destituidos de la gloria de Dios, y ninguna persona tenía derecho a tener un cuerpo teofánico y tener un cuerpo eterno, porque todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Perdieron ese privilegio de ser y estar a imagen y semejanza de Dios con un cuerpo teofánico eterno y un cuerpo teofánico eterno y un cuerpo físico eterno también. Pero ahora el Verbo, que era con Dios y era Dios, vino en carne humana, en la persona de Jesús de Nazaret, en aquel velo de carne de aquel obrero de la construcción, y se veló y se reveló en y a través de ese velo de carne. Era el Dios todopoderoso velado en carne humana y revelado a través de carne humana. Así como estaba Dios en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo que construyó Moisés y luego en el templo que construyó Salomón, Dios estaba velado en el lugar santísimo sobre el arca del pacto y revelado desde ese lugar, desde donde le hablaba la palabra a Moisés y desde donde salía la palabra de Dios para el pueblo hebreo, y donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, o sea, un día en el año, llevando la sangre de la expiación, la sangre del macho cabrío, para hacer la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, para que sus pecados fueran perdonados y fueran reconciliados los hebreos con Dios, y vinieran las bendiciones de Dios para el pueblo hebreo. Desde la destrucción del templo de Salomón, o del templo que estaba en Jerusalén, en el año 70 de la era cristiana, encontramos que el pueblo hebreo no ha tenido un templo y por consiguiente no ha podido ofrecer el sacrificio de la expiación ante Dios para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios, y por esa causa el pueblo hebreo ha estado recibiendo los juicios divinos, y por poco Hitler y Mussolini y Stalin exterminan al pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque no han estado bajo la sangre de la expiación. Ya no han podido ofrecer la sangre de la expiación
porque no tienen templo, no tienen un lugar santísimo, el lugar santísimo, para allí entrar el sumo sacerdote y colocar la sangre de la expiación sobre el propiciatorio que está sobre el arca del pacto. Nada de esto tiene el pueblo hebreo para presentarse ante Dios, el sumo sacerdote, con la sangre de la expiación para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y rechazó la primera venida de Cristo, el Cordero de Dios, la expiación. Por lo tanto, ha estado sin la sangre de la expiación, ha estado al descubierto el pueblo hebreo y sus pecados han estado siendo vistos por Dios, y por consiguiente la paga del pecado es muerte, y la muerte ha caído sobre la nación hebrea por estos 2000 años que han transcurrido, y por poco desaparecen de medio de la raza humana. Pero por causa de la misericordia de Dios y el pacto hecho por Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob y también a David, la misericordia de Dios ha sido extendida al pueblo hebreo y no ha permitido que estas naciones exterminen por completo al pueblo hebreo, y ha comenzado una obra de restauración para el pueblo hebreo, llamándolos de entre todas las naciones y trayéndolos a la tierra de Israel y colocándolos allí en la tierra de Israel, y ya se encuentran allí como una nación libre y soberana, aunque tienen muchos problemas y aunque tienen muchos enemigos a su alrededor que desearían la desaparición de la nación hebrea. Pero por causa de la misericordia de Dios y el pacto de Dios hecho a Abraham, a Isaac y Jacob, el pueblo hebreo permanece ahí en su tierra como una nación. Encontramos que de esto habló Cristo cuando habló de la restauración del pueblo hebreo, representando al pueblo hebreo en la higuera, y dijo: cuando ustedes vean la higuera reverdecer, recuerden que está cerca el reino de Dios, está a las puertas, el verano está cerca. El verano nos habla del reino de Dios viniendo para ser establecido en medio del pueblo hebreo. Ahora encontramos al pueblo hebreo como una nación allí, esperando de parte de Dios una cosa. El pueblo hebreo no está esperando la destrucción. El pueblo hebreo no está esperando que sus enemigos en una guerra lo destruyan. El pueblo hebreo está en su tierra esperando la venida del Mesías. Esa es la esperanza más grande que tiene el pueblo hebreo, y ellos saben que en este tiempo final, en el día postrero, que es el séptimo milenio delante de Dios, sus esperanzas se convertirán en una realidad. Lo que ellos no saben todavía es que antes del Mesías llegará al pueblo hebreo, lo cual será la palabra encarnada en un hombre, lo cual será Dios velado y revelado en carne humana. Lo que ellos no saben es que primeramente viene a su iglesia gentil. Viene el verbo, la palabra encarnada en un hombre, en el cumplimiento de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Pero ese hombre ni es Jesucristo, ni es Dios, pero en él estará Dios, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo en Espíritu Santo manifestado, visitando a su iglesia, y luego visitará al pueblo hebreo. Esa es la bendición grande prometida para la iglesia gentil y para el pueblo hebreo para este tiempo final. Esa es la consolación de y para la iglesia del Señor Jesucristo y para el pueblo hebreo. Y eso es lo que ha estado esperando el pueblo hebreo, ha estado esperando la iglesia gentil de Jesucristo. La consolación de Israel, que es la consolación también del Israel celestial, de la iglesia del Señor Jesucristo. La consolación de Israel es la venida del Mesías. Y la consolación del Israel celestial, de la iglesia de Jesucristo, es la venida del Mesías también. Es la venida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del ángel del pacto, viniendo en carne humana en el día postrero. Y el precursor de la segunda venida de Cristo habló de ese misterio, y ese misterio será cumplido en este tiempo final, como fue cumplido el misterio de la primera venida de Cristo, que fue la venida del verbo, la palabra encarnada en un hombre. El verbo se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, y fue conocido por el nombre de Jesús.
era el Verbo hecho carne en medio del pueblo hebreo. En él estaba todo el programa divino correspondiente a la primera venida del Mesías. Así será para la segunda venida de Cristo. En la venida del Verbo, la palabra encarnada en un hombre, estará todo el programa divino correspondiente a la segunda venida de Cristo con sus ángeles para llamar, juntar y recoger a todos los escogidos de Dios de entre los gentiles y después del pueblo hebreo. Y estará todo el plan divino, todo el programa divino para darle la fe, para ser transformados y raptados a los escogidos del día postrero. Y está todo el programa divino para ser raptados en el día postrero e ir a la cena de las bodas del Cordero en este tiempo final. Cuando la palabra, el Verbo, viene manifestado, tiene que venir velado en carne humana. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y ahora, en la misma forma que vino el Verbo en carne humana 2000 años atrás, vino Dios velado en carne humana. Cristo dio testimonio de esto en el capítulo 14 y nos dice en ese capítulo 14 de la siguiente manera. Comenzando en el verso 7, nos dice, vamos a ver, vamos a pedirle a Miguel también que nos ayude cuando le digamos alguna cita que esté preparado por ahí. En el capítulo 14, verso 7 que adelante dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo podía ser posible que estuvieran viendo al Padre y estuvieran conociendo al Padre? Si el que estaban viendo era Jesús y estaban escuchando a Jesús, porque el Padre, ¿dónde estaba? Dentro de aquel velo de carne. Por lo tanto, estaban viendo al Padre vestido de carne humana en medio del pueblo hebreo. Lo estaban viendo como un hombre del pueblo hebreo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, vean ustedes, Felipe esperaba que Jesús le mostrara otra persona y le dijera, este es el Padre. Pero ahora Jesús le dice, ¿dónde está el Padre? Vamos a ver. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Muéstranos al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No sabes que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Por qué? Porque el Padre, ¿dónde estaba? Estaba dentro de aquel velo de carne llamado Jesús. Estaba hecho carne. El Padre Celestial se había vestido de una ropa humana, de un cuerpo humano, y estaba en medio del pueblo hebreo. Ahora vean ustedes, Jesús dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo hago, no las hago de mí mismo, no las hago de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Dónde estaba morando el Padre? Estaba morando en un cuerpo de carne llamado Jesús, porque el Padre estaba velado en carne humana, estaba dentro de un velo de carne y estaba revelado a través de ese velo de carne al pueblo hebreo, revelándose por medio de carne humana. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él
también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y ahora, vean ustedes cómo la primera venida del Señor fue la venida del ángel del pacto del Padre Celestial, vestido de carne humana, en la forma de un hombre del pueblo hebreo llamado Jesús, un obrero de la construcción. Pero dentro de ese velo de carne estaba el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, el que le dio pan, maná del cielo al pueblo hebreo, y le dio carne, codornices al pueblo hebreo por 40 años en su trayectoria hacia la tierra prometida. Y ahora Cristo mostró que Él era esa misma persona cuando multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a las personas. Y cuando Él calmó la tempestad, Él mostró que era el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que había abierto el mar rojo para el paso del pueblo hebreo. Ahora calmó el mar de Galilea, que estaba bajo una tempestad terrible, y por poco destruye a los discípulos de Jesucristo y a la barca de ellos. Y ahora vean cómo Cristo mostró en diferentes ocasiones que Él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mostró que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que camina sobre las nubes y camina sobre el viento y camina sobre las aguas, allí mostró que Él caminaba sobre las aguas del mar de Galilea. Y ahora vean ustedes todas las pruebas que Él dio de que Él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hecho hombre para llevar a cabo la obra de redención del ser humano. Y ahora San Pablo en primera de Timoteo capítulo 13 verso 16 dice: grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Es sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, fue manifestado en carne en la persona de Jesús, en ese joven obrero de la construcción, en ese joven carpintero. Y para el día postrero tenemos la promesa que Dios estará nuevamente manifestado en carne humana, en el cumplimiento de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Y el misterio de su venida para el día postrero es que el velo de carne en el cual estará velado y revelado será el velo de carne del ángel del Señor Jesucristo. Ese es el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el día postrero. Vendrá en un nuevo velo. Y por eso es que Él viene con un nombre que ninguno entendía, sino Él mismo. Él viene en el día postrero velado en carne humana. ¿Quién? El ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Jesucristo en Espíritu Santo, el cual le dijo a los hebreos: antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen: no tienes 50 años todavía y dices que has visto a Abraham. O sea, eres un mentiroso. Pero ellos no comprendían que aquel que estaba allí en medio de ellos era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que libertó al pueblo hebreo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, viniendo en aquel tiempo velado en carne humana y revelado a través de carne humana en aquel joven obrero de la construcción. Ellos no sabían quién era el que estaba dentro de aquel velo de carne. Era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso el que hacía las obras por medio de aquel velo de carne era el que estaba dentro del velo de carne. Era Dios. Por eso es que Jesús en una ocasión, dándole gracias a Dios, al Padre Celestial, por esa manifestación de Dios velado en carne humana y revelado por medio de carne humana, en el capítulo 11 de San Mateo, versos
25 en adelante dijo: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿De quiénes? De los teólogos, de los doctores en divinidad de la religión hebrea, que eran los sabios en asuntos religiosos, y las revelaste. Dice: y las revelaste a los niños. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, todas esas personas que eran o pescadores o agricultores o cobradores de impuestos o personas así del común del pueblo, que no tenían un doctorado en teología, no tenían un doctorado en divinidad, no eran sabios religiosos en la sabiduría teológica de aquel tiempo de la religión hebrea, sino que eran personas comunes del pueblo hebreo. A esos que eran niños en conocimientos teológicos, porque no tenían conocimientos teológicos de los grandes estudiantes en teología, de los grandes doctores en teología. Ahora, a esos que no tenían esos conocimientos, Dios se reveló y le reveló el misterio de su venida en carne humana. Le reveló el misterio de la venida del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del ángel del pacto, velado y revelado en carne humana, en la persona de Jesús de Nazaret. Dice: y las revelaste a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y por medio de la revelación de Dios a través de Jesucristo, a través de ese velo de carne, encontramos que vino la revelación para todos aquellos niños, para todas aquellas personas sencillas que recibieron a Cristo en su primera venida. Estaban recibiendo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, velado y revelado en carne humana. Estaban recibiendo al ángel del pacto, al ángel de Jehová, al creador de los cielos y de la tierra. Y ahora nadie conocía ese misterio, solo aquellos a los cuales había sido revelado por el Hijo, los cuales seguían esa manifestación de Dios en carne humana, en el cumplimiento de la venida del Mesías, en el cumplimiento del ungido de Dios, en el cumplimiento del Cristo, el Rey de Israel. Y para el día postrero, el mismo ángel del pacto, ángel de Jehová, que es el mismo que dijo antes que Abraham fuera yo soy, vendrá velado en carne humana y revelado por medio de carne humana en su ángel mensajero. Y nadie conocerá quién es Jesucristo en el día postrero en su venida, sino su ángel mensajero. Y aquel a quien su ángel lo quiera revelar. ¿Y a quiénes revelará este misterio el ángel de Jesucristo? A todos los escogidos de Dios, a la iglesia de Jesucristo del día postrero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. En la edad de la piedra angular, la cual se estará cumpliendo en el día postrero en la América Latina y el Caribe. Ahí es donde viene la revelación de la segunda venida de Cristo, la revelación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, viniendo en carne humana, velado y revelado por medio de carne humana, revelándose por medio de carne humana en el cumplimiento de las promesas de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el día postrero. Y ahora vean ustedes, así como Dios escondió la primera venida de Cristo, que era la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Padre Celestial velado en carne humana, en la forma de un hombre de aquel tiempo, y por medio de un hombre de aquel tiempo, que vestía con la ropa de aquel tiempo, como los demás hebreos. Ahora para el día postrero vendrá velado en carne humana en un hombre del día postrero, que estará vistiendo en la forma que se viste en el día postrero y de la forma en que se viste en el territorio donde él estará. Y por medio de ese hombre, que es el ángel del Señor Jesucristo,
Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, estará velado en carne humana y revelado por medio de ese velo de carne a la iglesia del Señor Jesucristo. Y después se revelará al pueblo hebreo. Y el que estará haciendo las obras será el que estará dentro de ese velo de carne. El ángel mensajero del Señor Jesucristo no será de sí mismo el que estará haciendo las obras, sino el que estará dentro del ángel del Señor Jesucristo. Y él le mostrará a su ángel mensajero lo que debe hablar y lo que debe hacer. Por eso el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es Jesucristo en Espíritu Santo, viniendo en carne humana en su ángel mensajero, estará colocando su palabra en la boca de su ángel mensajero. Así como el Padre colocó su palabra en la boca de su velo de carne de Jesús, y Jesús decía: yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo oigo al Padre hablar. Y orando por sus discípulos en el Evangelio según San Juan, al final de su ministerio dijo: Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Yo les he dado tu palabra y ellos la recibieron. La palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron. Vean, la palabra que hablaba Cristo era la palabra del Padre. Era la palabra que el Padre colocaba en su corazón y en su boca para hablarla al pueblo hebreo y sobre todo a sus discípulos. Y así es con Jesucristo, velado y revelado en su ángel mensajero, colocando su palabra en la boca de su ángel mensajero, y así el pueblo escuchando la voz de Cristo por medio de carne humana, por medio de su ángel mensajero. Él no hablará nada de sí mismo, sino lo que Jesucristo coloque en su boca y en su corazón para hablarle al pueblo. A él vendrá la revelación de Jesucristo y él la dará al pueblo de Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por medio de quién viene la revelación de Jesucristo? Por medio de su ángel mensajero. Cristo viene revelado en y por medio de su ángel mensajero, y viene hablando a su iglesia por medio de su ángel mensajero. Es la revelación de Jesucristo en y por medio de su ángel mensajero. Él es el que trae esa revelación a su iglesia en el día postrero, y la trae por medio de carne humana. Cristo, nuestro Salvador, estará velado y revelado en su ángel mensajero. Por eso es que Cristo en Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 27 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro. Serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Vean, como él la recibió del Padre, ahora la da al vencedor. En la misma forma en que el Padre obró a través de Jesús, Jesucristo obrará a través de su ángel mensajero. En Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En la misma forma en que Jesús venció y se sentó en el trono del Padre en el cielo, en el templo que está en el cielo, allá en el lugar santísimo, así Cristo le dará al vencedor, que será su ángel mensajero, que se siente con él en su trono, no en el trono del Padre en el cielo, sino en el trono del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el trono del Señor Jesucristo? El trono que está en el cielo es el trono del Padre, donde Jesucristo se sentó. Pero el trono de Jesucristo, vamos a ver cuál es, porque ese es el trono que le reclama
en este tiempo final. Y ese es el trono donde se sentará con él el vencedor, el ángel mensajero que estará en este tiempo final presente, siendo el instrumento de Cristo para esa manifestación final de Jesucristo en medio de la raza humana. Veamos cuál es el trono del Señor Jesucristo. Porque en el trono que Él se sentó en el cielo, ese es el trono del Padre. Pero ahora Cristo tiene un trono aquí en la tierra. Y en ese trono se sentará con Él el vencedor del día postrero. En San Lucas capítulo 1, verso 30 en adelante dice, entonces el ángel, o sea el arcángel Gabriel, le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ese es el trono del Señor Jesucristo. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese trono de David, al cual Cristo es heredero, el cual dice el arcángel Gabriel que nuestro Dios le dará a Jesús, ese trono todavía no lo ha ocupado Jesucristo. Ese trono Él lo ocupará en el séptimo milenio, en el glorioso reino milenial, y para poderlo ocupar tiene que hacer su reclamo en este día postrero. Y por eso viene Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, velado y revelado en carne humana en su ángel mensajero, y viene como Rey de reyes y Señor de señores. Viene como Hijo del hombre e Hijo de David. Viene como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Por eso en Apocalipsis capítulo 19 dice que tiene un nombre escrito en su muslo y en su vestidura, y ese nombre es Rey de reyes y Señor de señores. Y es la venida del Verbo. Viene el Verbo en el día posterior, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Jesucristo, el Espíritu Santo, viene en el día posterior, velado y revelado en su ángel mensajero. Velado en su ángel mensajero, sea dentro de su ángel mensajero, y se revela por medio de su ángel mensajero a su iglesia y luego al pueblo hebreo. Y hace la obra de reclamo correspondiente al día postrero, en donde reclama todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Todos los redimidos por la sangre de Cristo serán reclamados en este día postrero, y por consiguiente resucitarán los muertos en Cristo, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y reclamará también al pueblo hebreo, y reclamará su trono, el trono de David, para sentarse sobre el trono de David. Ese trono no ha sido usado por 2000 años o más, pero será usado de nuevo, porque el Mesías se sentará. El Cristo se sentará en el trono de David, y con él se sentará el vencedor, que será el ángel del Señor Jesucristo, donde estará el ángel del pacto, el ángel de Jehová, velado y revelado en el día postrero. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo, hablando del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, el cual es Jesucristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, nos dice cómo ha de venir. Dice, pero en la página 256 del libro de sellos dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es Dios velado en carne humana y revelado por medio de carne humana. Y el velo de carne, el hombre a través del cual estará cumpliéndose esa promesa de la palabra encarnada en un hombre, tiene que ser un profeta, porque la palabra viene a los profetas de Dios.
y tiene que ser un profeta dispensacional. Y la única dispensación que queda después de la dispensación de la gracia es la dispensación del reino. Tiene que ser el profeta de la dispensación del reino, el cual viene predicando el evangelio del reino, mensaje que gira alrededor de la venida de la palabra del verbo, encarnado el verbo en un hombre de este tiempo final. O sea que viene revelando el misterio de la venida del verbo en carne humana en el día postrero, llevando a cabo la obra correspondiente a su venida en este tiempo final. Ese es el misterio del séptimo sello. Ese es el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ese es el misterio de Dios velado y revelado en su ángel mensajero. Por esa razón fue que Juan el apóstol, en Apocalipsis capítulo 9, versos 6 al 10 y Apocalipsis capítulo 22, versos 6 al 9, se postró a los pies del ángel de Jesucristo para adorarlo, y el ángel le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. ¿Por qué? Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esos son los adoradores que el Padre busca que le adoren. Así es que podemos ver el por qué Juan el apóstol quiso adorar al ángel de Jesucristo. Es porque vio a Dios velado y revelado en carne humana en su ángel mensajero, en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y nadie conocerá la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la venida de Jesucristo con sus ángeles en el día postrero, sino su ángel mensajero. Y nadie conocerá al ángel mensajero de Jesucristo, sino Jesucristo. Y aquellos a quienes su ángel lo quiere revelar por medio de su mensaje del evangelio del reino, nos revela este misterio a todos los hijos y hijas de Dios en este día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino en la América Latina y el Caribe, en donde la venida del verbo, la palabra, viene en carne humana en su ángel mensajero en este día postrero. Miren el territorio, la América Latina y el Caribe, la edad de la piedra angular, la dispensación del reino, el instrumento, el velo de carne, el ángel del Señor Jesucristo, el mensaje del evangelio del reino, llamado también la gran voz de trompeta final. Vean, todo está y tiene que estar de acuerdo a la Escritura, porque la venida del ángel del pacto velado y revelado en carne humana, toda Escritura, toda profecía correspondiente a la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles tiene que ser cumplida, y los escogidos tienen que ser llamados y juntados en el día postrero. Por eso es que para el territorio latinoamericano y caribeño está la bendición más grande que Jesucristo daría a su iglesia, la cual daría en el día postrero, en el séptimo milenio y en la edad de la piedra angular. Podemos ver esta bendición tan grande que la iglesia de Jesucristo tendría en el día postrero, en la etapa de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Podemos ver el Dios Todopoderoso velado y revelado en su ángel mensajero. Ese es nuestro tema. Es Dios en morfe, o sea, cambiando de velo de carne. Fue cambiando de velo de carne, de Adán cambió a Abel, de Abel cambió a Set, y así fue cambiando de velo de carne de profeta en profeta, y lo vemos cambiando de velo de carne. Llegó y se veló en carne humana en Moisés, y por medio de Moisés se reveló al pueblo hebreo, y por medio de Moisés libertó al pueblo hebreo, pero era el Dios Todopoderoso velado en carne humana en el profeta Moisés. Y eso es la palabra prometida para ese tiempo, hecha carne
en un hombre, en un profeta, y por medio de ese hombre expresándose y cumpliendo todo lo que ha sido prometido por Dios. Luego lo encontramos velado y revelado en los diferentes profetas como Samuel, Elías, Eliseo, y así por el estilo, hasta que llegó a Juan el Bautista y después a Jesús de Nazaret, donde se veló en toda su plenitud y se reveló en toda su plenitud. Luego lo vemos velado y revelado en los apóstoles, luego en los 7 ángeles y mensajeros, y en el día postrero lo vemos velado y revelado en su ángel mensajero, el ángel del Señor Jesucristo. Eso es siempre el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra, velado dentro de un cuerpo humano y luego revelado a través de ese cuerpo humano, de ese mensajero que Él envía en cada tiempo. Y para este tiempo final nos enviaría a un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación del reino, que es el ángel del Señor Jesucristo. Hemos visto este misterio tan grande, pero que sería revelado, manifestado en forma sencilla, para que así todos los hijos y hijas de Dios, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia de Jesucristo y después el pueblo hebreo, pudieran estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida, velado y revelado en carne humana en su ángel mensajero. ¿Cómo vamos a estar en pie delante del Hijo del Hombre si no se cumple su venida en carne humana? Pero se cumple su venida en carne humana por medio del velo de carne, llamado el ángel de Jesucristo, donde viene velado y revelado el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Jesucristo viniendo en Espíritu Santo, velado y revelado en carne humana en su ángel mensajero. Y eso es el verbo, la palabra velada, encarnada en un hombre de este tiempo final. Si encontramos ese hombre, hemos encontrado al ángel mensajero del Señor Jesucristo, y por consiguiente hemos encontrado al Dios creador de los cielos y de la tierra, velado y revelado en su ángel mensajero. Dijo el precursor de la segunda venida de Cristo en la página 17 del libro de los sellos en español. Dice: muchos lo pasan por alto por razón de la manera en que se revela. El hombre tiene sus propias ideas de lo que debe ser Dios y sobre lo que Dios hará. Como he dicho muchas veces, el hombre es igual a como siempre ha sido. El hombre está alabando a Dios por lo que ha hecho. El hombre dice, el hombre es igual a como siempre ha sido. Él siempre está alabando a Dios por lo que hizo, o sea, por lo que ya está en el pasado, y mirando a lo que Dios hará en el futuro, mirando siempre al futuro, pero ignorando lo que Dios está haciendo en el presente, ignorando la manifestación de Dios por medio del instrumento que Él tiene en cada tiempo. Y ahora, así es, miran para atrás y ven la cosa tan grande que Dios hizo, pero no pueden ver la cosa tan sencilla que Dios usó para efectuarla. Miran adelante y ven lo grande que viene, y en 9 de 10 casos las cosas ya están sucediendo todo a su alrededor. Sin embargo, es tan sencillo que no lo saben. Y luego más abajo, en esta misma página 17, dice: entonces, como usted puede ver, no hallamos la grandeza y realidad de Dios revelada en las cosas grandes de las cuales pensamos, sino Él está en las cosas sencillas. Le agrada a Dios revelarse y luego ocultarse, ocultarse y luego revelarse en las cosas sencillas. Los profetas de Dios siempre han sido hombres sencillos. El tema de este mensaje que está predicando aquí para el comienzo de los sellos
se titula Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en ella misma. Y ahora vean cómo Él nos muestra aquí que Dios siempre ha hecho en esa forma. Y ahora para la cosa grande que Dios ha prometido para el día postrero, que es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, que es el evento más grande que la raza humana experimentará, será Dios velándose, el ángel del pacto Jesucristo velándose en carne humana y revelándose a través de carne humana en su ángel mensajero. Ese es el misterio más grande, del cual Cristo dijo que ni los ángeles ni Él mismo sabía cuándo sería la hora y el día de ese gran evento. En la página 472 del libro de los sellos, en español, dice: el precursor de la segunda venida de Cristo, hablando del séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo, dijo, noten bien el mensaje del tiempo del fin. Este sello, o sea, el séptimo sello, Él nos ha revelado 6 sellos, pero no dice nada del séptimo, el sello del tiempo del fin. Cuando empiece será algo completamente secreto según la Biblia. ¿Y el séptimo sello es qué? La segunda venida de Cristo. Y cuando comience el cumplimiento de la segunda venida de Cristo, que es Cristo, el ángel del pacto, velándose en carne humana y luego revelándose por medio de carne humana, cuando comience ese misterio a ser cumplido en la tierra, será completamente secreto su comienzo hasta cierto tiempo, hasta que llegue el tiempo de ser revelado a la iglesia de Jesucristo ese misterio del séptimo sello. Así como la primera venida de Cristo, vean ustedes, estuvo cumplida desde que Jesús nació en Belén de Judea, pero eso estuvo oculto de los ojos de los sabios y entendidos y de todo el pueblo hebreo, excepto de muy pocas personas como María, José, Elizabeth, Zacarías, Simeón, Ana y alguna otra persona que sabían que el Mesías ya estaba en la tierra, como aquellos magos que vinieron del oriente buscando al Mesías y lo encontraron, y muy pocas personas conocían que ya estaba cumplida la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo y que era un niñito el cual iba creciendo, llegó a joven, después llegó a la edad de adulto, y cuando tenía cerca de 30 años comenzó su ministerio, y ahí comenzó a ser revelado al pueblo hebreo el misterio de la venida del Señor, de la primera venida de Cristo, de la venida del ángel del pacto, velado en carne humana y revelado por medio de carne humana en aquel joven carpintero de Nazaret, Jesús, el carpintero de Nazaret. Y ahora vean ustedes cómo estuvo oculto el misterio de la primera venida de Cristo por cerca de 30 años, ya estando cumplido ese misterio, ya estando cumplida su venida en la tierra. ¿Y cuánto tiempo estará en oculto para la humanidad y para la iglesia de Jesucristo el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo? Estaría, dice el profeta mensajero precursor de la venida de Cristo para el día postrero, dice que cuando comience, dice que será algo completamente secreto según la Biblia. Y si comenzamos a contar el tiempo, desde que el velo de carne, donde estará el verbo, la palabra encarnada en ese hombre, si contamos el tiempo desde que nazca ese velo de carne, hasta que comience ese ministerio del cumplimiento del séptimo sello y de a conocer ese misterio, tendríamos que sacar la cuenta hasta el momento en el cual Él revele ese misterio a la iglesia de Jesucristo. Y entonces diríamos, estuvo por tal cantidad de años oculto este misterio de todos los seres humanos y aún de la iglesia de Jesucristo. Pero por cuanto sería revelado a la iglesia de Jesucristo ese misterio, Cristo por medio de su ángel mensajero se lo daría a conocer a su iglesia, y su iglesia diría, esto era lo que yo estaba esperando. Estaba esperando la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es Jesucristo viniendo en Espíritu Santo, velado y revelado en carne humana en su ángel mensajero. Y eso es lo mismo que el pueblo hebreo está esperando. Está esperando ver la venida
del ángel de Jehová, del ángel del pacto, en carne humana. Pero ellos no podrán ver su venida hasta que todos los escogidos de entre los gentiles sean llamados y juntados, como dijo San Pablo, hablando del pueblo hebreo, o sea, de Israel. Él dijo en Romanos capítulo 11 que todo Israel será salvo, pero será cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos capítulo 11, verso 25 en adelante dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que haya entrado hasta el último de los escogidos de la iglesia de Jesucristo, hasta que haya entrado al cuerpo místico de Cristo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora podemos ver que el pueblo hebreo está en su tierra. Allí están esperando los escogidos de Dios la venida del Mesías. Hay 144,000 hebreos señalados en la Escritura, predestinados, elegidos por Dios para recibir al Mesías en su venida, para recibir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto, velado y revelado en carne humana, en el ángel mensajero de Jesucristo. Pero ese misterio no le será abierto todavía al pueblo hebreo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios, y luego venga la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y luego estaremos aquí de 30 a 40 días en el nuevo cuerpo, y en ese tiempo habrá una manifestación plena de Dios. Y si antes de ese tiempo el pueblo hebreo no ha visto todavía a Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo, velado y revelado en su ángel mensajero, en ese tiempo se lo verá. Así es que el pueblo hebreo todavía tiene que esperar un poquito. Tiene que esperar un poquito en lo que se completa el número de los escogidos de Dios de la iglesia gentil. Por eso es que entre los gentiles en la América Latina y el Caribe, la gran voz de trompeta del evangelio del reino está sonando y está llamando y juntando a todos los escogidos de Dios de entre los gentiles, y está así completando su iglesia en la edad de la piedra angular, que es donde se completa el número de los escogidos de Dios. Esa es la edad de oro que tendrán los escogidos, que serán transformados en el día postrero. Y a esa edad será que vendrán todos los escogidos de Dios cuando resuciten en sus cuerpos eternos, porque es la única edad que está vigente delante de Dios. Las demás edades ya pasaron, ya están fuera de función. La única que está funcionando es la edad de la piedra angular, y esa es una edad eterna. Por lo tanto, estará funcionando en este tiempo, estará funcionando en el reino milenial y estará funcionando por toda la eternidad. Y ahí estarán todos los escogidos de Dios, manifestados en cuerpos eternos. Ahora el pueblo hebreo ha estado ciego a todas estas cosas que han estado sucediendo desde la primera venida de Cristo y su precursor hasta este tiempo final. Pero Dios los libertará, Dios les abrirá el entendimiento cuando haya terminado su obra entre los gentiles. Ellos están desesperados. Ya están cumpliendo 50 años desde el 1948 hasta este tiempo, porque en el 1948 fue declarado Israel por el mismo gobierno hebreo como una nación libre y soberana con sus propias leyes, y ese mismo año le declararon la guerra sus vecinos, y ahí comenzaron los problemas graves para el pueblo hebreo. Era un grupo pequeño, pero Dios les dio la victoria, porque Dios los trajo a la tierra de Israel para restaurarlos allí y para la restauración del reino de David y del trono de David en medio del pueblo hebreo. Por lo tanto, ellos están allí en la perfecta voluntad de Dios. Y ahora encontramos que están cumpliendo, están celebrando 50 años
desde el 1948 hacia acá, aunque las Naciones Unidas reconocieron a Israel como una nación libre y soberana en el 1947, pero ellos no se declararon una nación libre y soberana con sus propias leyes hasta el 1948. Ellos sabían que los iban a atacar, le iban a declarar la guerra para tratar de borrarlos del mapa y así extirpar al pueblo hebreo de en medio de la raza humana. Pero Dios es el que los trajo de regreso a su tierra y ha estado cada día añadiendo más y más al pueblo hebreo. Vean cómo está añadiendo al Israel terrenal los que formarían el Israel terrenal. Y por otro lado vemos de edad en edad como Dios, como Cristo está añadiendo a su iglesia de edad en edad los que han de ser salvos, los que han de venir a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Y en este tiempo final está llamando y juntando a los últimos escogidos que formarán parte de la iglesia de Jesucristo en la etapa de oro, la etapa de la edad de oro, la etapa de la edad de la piedra angular, donde se abre una nueva dispensación. Y de los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, si todavía falta alguno, pues Dios lo estará llamando y lo estará juntando en este tiempo final. O sea que lo estará llevando a su tierra, lo estará despertando, y por medio del mensaje que ya me junta a los escogidos de entre los gentiles, que es a través de la manifestación de Dios velado y revelado en carne humana en su ángel mensajero, estará llamando y juntando 144,000 hebreos y los estará sellando en sus frentes, conforme a Apocalipsis capítulo 7 verso 2 en adelante, y Apocalipsis capítulo 14 verso 1, donde aparecen ya sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo, aparecen ya sellados con el nombre del Cordero escrito en sus frentes y con el nombre de su Padre escrito en sus frentes. El nombre del Padre y el nombre del Cordero, el nombre de Cristo, es el mismo nombre, es el nombre eterno de Dios. Y ahora podemos ver que ese nombre es el nombre nuevo del cual Cristo dice que Él tiene. Y escribiré sobre Él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3 verso 12 dice así. Ahora podemos ver el misterio de Dios, del Dios Todopoderoso, velado y revelado en su ángel mensajero, así como se veló y se reveló en aquel joven carpintero de Nazaret llamado Jesús. Él mismo, ángel del pacto, ángel de Jehová, que es este ángel que era diferente a los demás, viene en el día postrero, velado en carne humana en su ángel mensajero y revelado por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que están profetizadas, que deben suceder en este tiempo final, y así abriéndonos todas esas escrituras, todas esas profecías, y mostrándonos el cumplimiento de cada una de ellas a medida que van siendo cumplidas. Todo eso está prometido para este tiempo final bajo la manifestación del Dios poderoso, del Dios todopoderoso, velado y revelado en su ángel mensajero, velado y revelado en carne humana en su ángel mensajero. Ahora hemos visto que este es el misterio más grande de los cielos y de la tierra. Es tan grande que causó silencio en el cielo cuando fue abierto en Apocalipsis capítulo 8 verso 1. Ahora vean ustedes la continuación de la página 472 que estábamos leyendo y donde hicimos una pausa. Sigue diciendo, vamos a ver, el sello del tiempo del fin cuando empiece será algo completamente secreto, según la Biblia. Pero antes de conocer eso, recuerden Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 7, que al fin del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. Será de una manera tan humilde, uno pensaría que una cosa tan tremenda
sería revelada allá en el Vaticano, pero más bien viene como vino Juan el Bautista, viene como el nacimiento de nuestro Señor, allá en un establo. Gloria a Dios, la hora está a la mano, aquí estamos, oh hermanos. Viene como vino Juan el Bautista, y Juan el Bautista vino ¿con qué? Con el ministerio de Elías en su tercera manifestación. Y el séptimo sello viene como y con el ministerio de Elías por quinta ocasión. Y viene como el nacimiento de Jesús allá en un establo. Viene con el ministerio de Jesús manifestado por segunda vez. Eso es la venida del séptimo sello. Esa es la venida del ángel del pacto, del ángel que era diferente a los demás, que apareció en esta nube en febrero 28 de 1963. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual en el día postrero vendrá en carne humana y será el verbo, la palabra encarnada en un hombre. Y eso será el Dios Todopoderoso, velado y revelado en carne humana en su ángel mensajero. Pero ese ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Ese ángel mensajero tampoco es el profeta Moisés. Y ese ángel mensajero tampoco es el profeta Elías. Ese ángel mensajero es el instrumento del Dios Todopoderoso, para el Dios Todopoderoso, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual vino 2000 años atrás velado en carne humana, en aquel velo de carne llamado Jesús, venir en el día postrero velado en carne humana, en su ángel mensajero, y por medio de su ángel mensajero cumplir lo que él ha prometido para este tiempo final. Y manifestar, operar en ese ángel mensajero el ministerio de Moisés por segunda vez, el ministerio de Jesús por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta ocasión. ¿Qué dijo el precursor de la segunda venida de Cristo que sería la venida del profeta mensajero que le predicará al pueblo hebreo? ¿Qué dijo que será Elías predicándole al pueblo hebreo? ¿Qué dijo que será ese ministerio de Elías viniendo por quinta vez en el día postrero y revelándole al pueblo hebreo las cosas que deben ser reveladas? En la página 399 del libro de los sellos en español le hicieron la pregunta número 11, la cual él contestó. La pregunta número 11 dice: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o sea, Elías tisbita, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. ¿Y usted qué ha pensado? Ahora puede pensar bien y puede pensar de acuerdo a cómo pensó el precursor de la segunda venida de Cristo. Él pensó, él dijo: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. ¿Por qué? Porque allá, cuando Elías ya había subido en un carro de fuego, o sea, en un platillo volador, y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas. Ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. Que Dios ayude a todos sus hijos en este tiempo final, para que puedan ver en el día postrero la venida de Elías en su quinta manifestación. Puedan ver el ministerio de Elías, el espíritu de Elías viniendo sobre un hombre de este tiempo. El mismo espíritu ministerial que estuvo en Elías tisbita, y que estuvo en Eliseo por segunda vez, y que estuvo en Juan el Bautista por tercera vez, y que estuvo en el reverendo William Branham por cuarta vez. Lo pueden ver viniendo por quinta vez en el ángel del Señor Jesucristo en este día postrero. Y lo pueden ver en la continuación de la obra que comenzó, y en la obra que no concluyó, porque Elías, el ministerio de Elías por cuarta ocasión, comenzó abriendo los 7 sellos de Apocalipsis y abrió hasta el sexto sello, y dijo que el séptimo sello sería abierto más adelante. Y ese sello séptimo lo abrirá el Hijo del Hombre en su venida con sus ángeles, que es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del ángel que era diferente a los demás, viniendo en carne humana en su ángel mensajero y operando los ministerios de Jesús, de Moisés y Elías en este día postrero. Y ahora vean cómo dijo el precursor de la segunda venida de Cristo:
¿qué será la apertura de ese séptimo sello? En la página 482 y 483 dice: él no habla nada de la revelación del séptimo sello. Y él también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo, y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Bajo el misterio del cuarto Elías, el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, no podía ser revelado. Ese misterio del séptimo sello no podía ser revelado por el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, sino que sería revelado más adelante. Dice: hemos llegado hasta aquí, y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia. Cuando dice que será dado ese misterio, esa revelación del séptimo sello, esa revelación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, será dada esa revelación en la venida de Jesús, cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevarse su novia. Y como dice el precursor de la segunda venida de Cristo, que aparecerá Jesús nuevamente sobre la tierra, lo leímos hace algunos momentos y vamos a leerlo de nuevo. Dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Cuando aparezca la palabra de Dios encarnada en un hombre, que es la aparición y venida del Señor Jesús, es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, viniendo en carne humana y manifestando el ministerio de Jesús por segunda vez, y el de Elías por quinta vez, y el de Moisés por segunda vez. Cuando eso esté manifestado en carne humana, ahí será revelado el misterio del séptimo sello, que es la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto, la venida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, la venida de ese ángel que era diferente a los demás, viniendo en carne humana y manifestando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús a través de su ángel mensajero. Eso es la palabra encarnada en un hombre, manifestando esos ministerios. Y el velo de carne será el ángel del Señor Jesucristo. Y ahora hemos visto el misterio ¿de quién? De el Dios Todopoderoso, velado y revelado en su ángel mensajero. Hemos visto ese misterio, que fue el misterio que causó silencio en el cielo, como por media hora. Que Dios nos ayude a todos para que este misterio nunca nos pase por encima, sino que al ver este misterio cumplido en medio de su iglesia en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, todos digamos de todo corazón: esto era lo que yo estaba esperando. Y con esto es que yo me quedo en este tiempo para ser transformado conforme a la promesa de Cristo. Y yo me quedo con su venida, la venida de la palabra encarnada en un hombre, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así es como la iglesia de Jesucristo tendrá una sola revelación. La revelación será una: la revelación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. La revelación dada por el ángel del pacto a través de su ángel mensajero, por medio de la gran voz de trompeta del evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, dándonos a conocer el misterio de la venida del Dios Todopoderoso, velado y revelado en carne humana. Donde quiera que esté la palabra, estará velada en carne humana y estará revelada por medio de carne humana. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Y para el día postrero tendrá un profeta dispensacional, que es el ángel del Señor Jesucristo. Toda revelación tiene que venir a un profeta. Y toda revelación prometida para el día postrero, la revelación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, tiene que venir a un profeta y por medio de un profeta, y ser manifestada por medio de ese profeta su venida,
y ser revelada su venida por medio de su profeta y ser dada a conocer su venida por medio de ese mismo profeta. En la venida del Dios Todopoderoso, velado y revelado en su ángel mensajero. Pero ese ángel no es Jesucristo, tampoco es Moisés y tampoco es Elías y tampoco Él es Dios. Él es el ángel del Señor Jesucristo, el instrumento, el velo de carne que Dios estará usando en este tiempo final para velarse y revelarse a través de Él y a su iglesia gentil y darle la fe, la revelación para ser transformados y raptados y luego revelarse al pueblo hebreo. Hemos visto el Dios Todopoderoso velado y revelado en su ángel. Que las bendiciones del Dios Todopoderoso, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, nuestro amado Señor Jesucristo, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, de la iglesia de Jesucristo, y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la casa y en la casa de nuestro Padre Celestial, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y los que estarán escuchando y viendo esta conferencia en video. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Dios te bendiga, Miguel. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.